El presidente Gordon B. Hinckley explicó el valor de aprender a valernos por nosotros mismos. Hay un antiguo refrán que dice que si se le da a una persona un pescado, tendrá comida para un día. Pero si se le enseña a pescar, tendrá comida para el resto de la vida. Gordon B. Hinckley. El Fondo Perpetuo para la Educación. Yaona, julio de 2001, página 62. Cursos de autosuficiencia. Estos mini cursos están preparados para los miembros del Quórum de Elderes que deseen aprender más para ser autosuficientes. Curso básico de electricidad de casa-habitación. Aprende a instalar, mantener y reparar instalaciones eléctricas en el hogar. Iluminación, contactos, tableros, seguridad. Curso básico de electricidad residencial. Módulo 1. Introducción a la electricidad y conceptos fundamentales. Bienvenido al inicio de tu camino para entender la energía que mueve tu casa. En este primer módulo, vamos a sentar las bases. No te preocupes por fórmulas complicadas todavía, lo importante hoy es entender qué está pasando dentro de tus paredes. (1.1) ¿Qué es la electricidad? La analogía del agua. La electricidad es una forma de energía que resulta del movimiento de partículas muy pequeñas llamadas electrones a través de un material conductor, como el cobre de un cable. Para entenderlo fácilmente, imagina que la electricidad funciona exactamente igual que el agua en las tuberías de tu casa. Los cables eléctricos son las tuberías de agua. La electricidad es el agua que fluye dentro de esas tuberías. Si no hay movimiento de agua, no pasa nada. Si no hay movimiento de electrones, no hay electricidad útil. (1.2) Voltaje, la presión eléctrica. Ya sabemos que la electricidad fluye, pero ¿qué la hace moverse? Necesita un empujón. Esa fuerza o presión que empuja a los electrones se llama voltaje o tensión eléctrica. Su unidad de medida es el voltio, V. En nuestra analogía, el voltaje es la presión del agua. Imagina una torre de agua muy alta, la altura crea mucha presión en la base. Una torre bajita crea poca presión. En una casa típica, los tomacorrientes, enchufes, tienen un voltaje estándar, generalmente 127 voltios o 220 voltios, dependiendo de tu país. Ese voltaje está ahí, empujando, esperando a que conectes algo. El voltaje es presión. El tanque alto empuja el agua con más fuerza, más voltaje. Aquí puedes ver la representación de dos tinacos de agua, uno con más agua que el otro. El que tiene menos agua representa menos presión o un voltaje bajo y una corriente baja. El que tiene más agua representa una mayor presión o mayor voltaje y corriente. Recuerda que voltaje o agua es llamado también diferencia de potencial y en la casa el suministro de voltaje es de 110-220 volts. Por otro lado, la corriente o presión de agua es la fuerza que se requiere para poder arrancar y mantener en funcionamiento un equipo. 1.3 Corriente eléctrica, el caudal. Cuando conectas un aparato y lo enciendes, los electrones empiezan a fluir gracias al voltaje. La cantidad de electrones que pasan por un punto del cable en un segundo se llama corriente eléctrica o intensidad. Su unidad de medida es el amperio, A. En nuestra analogía, la corriente es el caudal o cantidad de agua que sale por la tubería. Si abres toda la llave de la cocina, sale mucha agua, mucha corriente. Si la abres solo un poco, sale un chorrito, poca corriente, diferente corriente. (1.4 Resistencia eléctrica, el obstáculo. Los materiales no dejan pasar la electricidad con la misma facilidad.
Algunos son muy buenos, conductores como el cobre, y otros casi no dejan pasar nada, aislantes como el plástico. Pero incluso los conductores ofrecen cierta oposición. Esta oposición al flujo de la corriente se llama resistencia eléctrica y se mide en ohmios. Su símbolo es omega, ohmio. En nuestra analogía, la resistencia es cualquier obstrucción en la tubería. Puede ser una sección más estrecha de la manguera, un filtro sucio o simplemente la rugosidad interna de la tubería. Cuanta más resistencia, más difícil es que pase el agua o la corriente. En una casa, cada aparato que conectas, un foco, un tostador, una TV, actúa como una resistencia que aprovecha el flujo de electrones para funcionar. (1.5) Potencia eléctrica, el trabajo realizado. Y finalmente, ¿para qué queremos voltaje, corriente y resistencia? Para hacer un trabajo, dar luz, calentar comida, mover un motor. La velocidad a la que se realiza este trabajo o se consume la energía se llama potencia eléctrica y se mide en vatios o watts, W. En nuestra analogía, la potencia es lo que logras con el flujo de agua. Por ejemplo, ¿qué tan rápido se llena una cubeta o con qué fuerza sale el agua para lavar un carro? Es el resultado combinando la presión, voltaje, y el caudal, corriente. La fórmula clave, P igual a VXI, potencia igual a voltaje por corriente. Esta fórmula te dice que la potencia de un aparato depende de cuánto voltaje recibe y cuánta corriente consume. Un foco de 100 vatios da más luz, hace más trabajo y consume más energía que uno de 40 watts. Muy bien, ya tienes los conocimientos básicos de electricidad. Aquí tienes un resumen de este capítulo. Aprendiste el concepto, la unidad de la energía, el símbolo y las analogías para entender cómo funciona la electricidad. Ahora ya sabes que el voltaje o tensión tiene una unidad de medición, el volt o voltios, y su símbolo es una V chica y se compara con la presión del agua. La corriente o intensidad, su unidad es el amperio o ampere, su símbolo es la A mayúscula y se asemeja al caudal de agua. La resistencia con su unidad de medición llamado ohmios y su símbolo es la omega, y se asemeja a un obstáculo o restricción y reduce el paso del agua. Y por último la potencia con su unidad de medición el watt, el símbolo es una W y se asemeja al resultado o salida de presión. No lo olvides y sigue aprendiendo.